Muy bien, queridos hermanos, les doy la bienvenida a nuestra tercera clase. ¿Sí? Es para mí un gozo y una alegría reunirme nuevamente con ustedes. La idea es poder seguir avanzando. Nosotros estamos con una tarea, es de introducir al libro de Génesis. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no estoy desarrollando Génesis propiamente, sino normalmente lo que uno hace en una introducción es el abordaje histórico, la comprensión teológica y la comprensión bíblica. Casi todos los que se han acercado a Génesis para estudiar han dividido Génesis en dos grandes partes, del capítulo 1 al capítulo 11 y del capítulo 12 al capítulo 50. Básicamente esas son las dos grandes divisiones que encontramos en todos los comentaristas. Sin embargo, yo quiero que nosotros reflexionemos un poquito y nosotros hagamos un abordaje correcto. ¿En qué sentido? En el sentido bíblico de Génesis, ya que tenemos que tener algunas consideraciones. Para tener un sentido bíblico tenemos que considerar lo siguiente. Primero, ¿quién es el pueblo que está o cuál es el primer auditorio que está recibiendo Génesis? Porque tenemos que tener la misma comprensión que ellos tuvieron, ya que la intención de Dios al comunicar Génesis, los primeros receptores son los que tienen que entender correctamente. De esta manera nosotros tenemos que considerar que este auditorio es el pueblo que se encuentra en el desierto. Y si nosotros hacemos una contextualización para poder comprender lo que ellos están recibiendo, por qué Dios está haciendo esto. Ahora, al hacer esto también tenemos que saltar al 2020. O sea, estamos hablando de más de 3,000 años. Y esto es muy interesante. Mucho más, casi 4,000. Porque Dios no ha cambiado, es el mismo. Y su propósito es el mismo. Y yo les voy a decir por qué. Hice una pequeña investigación histórica y mi pregunta fue la siguiente. Ramsés II es el faraón que va a dar libertad al pueblo de Dios en Éxodo. ¿O es así, Pastor José Henry, o estoy un poquito equivocado? Sí, pastor, eso es una de las posibilidades. Muy bien, sí, o sea, hay unas posibilidades históricas, pero creo que es como la más atinada, la más coherente, por la Sí, mención de la Biblia y por algunos hechos que posteriormente se van a conocer, ¿sí? Hoy en día se han descubierto restos de carros en el Mar Rojo y tienen como esa pequeña antigüedad, ¿sí? Todo como que confabula a estos datos históricos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana? No es que si eso no es Ramsés, eso es lo de menos, sino que esta época me ayuda para poder comprender un dato demográfico de Egipto. Y mi pregunta fue esa, ¿cuál era la población que tenía Egipto en ese momento? Y históricamente los aproximados hace tantos años es bastante difícil. Ellos tienen un gran margen de error, pero aproximadamente dicen entre 1.200.000 a 1,500,000. Y esto me causó bastante impacto. ¿Por qué razón? Por lo que dice la escritura de cuántos salieron de Egipto. ¿Ustedes recuerdan cuántos salieron de Egipto? aproximadamente 2 millones. Aproximadamente 2 millones. ¿Sí? Está entre 1,500,000 y 2 millones más o menos. ¿Sí? Y si uno se pone a pensar, es ahí donde uno entiende Éxodo capítulo 1. ¿Por qué el régimen de Faraón dictamina, wow, estos están creciendo mucho, tenemos que hacer algo para parar este crecimiento? Sí, porque a veces a uno le parece muy cruel decir, matar a los hijos varones. O sea, ahora yo no estoy validando el pecado de Faraón,
ni la persecución al pueblo de Dios, sino lo que yo estoy diciendo a nosotros por decir, en el caso de aquí, de este momento histórico de Colombia, uno sale a la calle y ve señores que proceden de Venezuela por todos lados. Son los que venden en la calle, los que piden en los semáforos, los que están en las panaderías, en los restaurantes, en todo lo que nosotros vemos, ahí están los venezolanos. Si uno dice, claro, hasta aquí todo va bien, pero cuando sean uno por uno, uno ve en peligro toda su cultura y ve todas sus cosas. Ahora, básicamente es entender Éxodo por qué narra todas estas cosas y por qué también las parteras tuvieron temor de Dios. ¿Sí? Porque a veces cuando uno lee este texto es como que vemos millones de egipcios y un puñadito de hebreos que están creciendo así. Y no es la idea de la historia. Y esto me pareció muy interesante. Y esta investigación lo hice a causa de finalizar el estudio de Génesis. Yo les dije desde el comienzo que nosotros no podemos entender el libro de Génesis sin el Pentateuco. Entonces, nosotros tenemos que entender que Moisés baja después de estar 40 días en el Sinaí, no solamente recibe la ley, lo más probable es que Dios inspiró a Moisés Génesis, y Génesis fue escrito por Moisés y nos narra el principio de todas las cosas. ¿Sí? El principio de todas las cosas. Y yo quiero que nosotros comprendamos por qué, porque Éxodo va a manifestar algo muy interesante. Que los hebreos no estaban clamando por libertad religiosa, no estaban clamando por la adoración exclusiva al Dios verdadero. De hecho, las primeras acciones que ellos tienen hablan de su desconocimiento de Dios al construir a Apis, al dios toro. ¿Sí? Y esa adoración desenfrenada que Moisés dice que es como si fuera un estruendo. ¿Sí? Porque la manifestación de ellos es una manifestación de su falta de conocimiento del Dios verdadero. ¿Sí? Y el clamor que ellos hacen es sobre la injusticia, sobre la opresión. Es como cuando aquellos que se llaman cristianos, sus jefes los oprimen. Ahí lo tengo, no. ¿Sí? Sus jefes los oprimen y en vez de clamar a Dios para que ellos puedan predicar a sus jefes, le dicen, Señor, hazme justicia, que despidan a este jefe y me traigan otro. O que me hagan justicia, Señor. Y básicamente ese fue el clamor del pueblo en Éxodo. Y ellos son desarraigados del mundo que ellos conocían, del mundo en el cual ellos habían vivido y se habían acoplado. Ellos, ¿por qué se quejan? Porque había trabajo en demasía, casi esclavizado, pero lo que está procurando es el faraón, no, o sea, lo que manifiesta el texto de Éxodo no es oprimirlos por oprimirlos, sino como por menguar su multiplicación. ¿Sí se dan cuenta? Usted me tiene un territorio que el pastor José Henry conoce mucho porque él ha estudiado Éxodo. Y es aquí donde ellos reciben el Pentateuco, es en el desierto. Y el primer libro que ellos reciben es el de Génesis. Creo yo firmemente, y espero no estar equivocado, que es una respuesta existencial la que Dios le está dando al pueblo en el desierto. Las preguntas existenciales es ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y ellos, la Biblia dice en Éxodo que ellos se sentían muy cómodos en Egipto, a pesar de su esclavitud. Y esto me parece muy particular, ¿sí? Pero ellos habían sido permeados por todos los dioses de ellos y sus costumbres.
Y nosotros a veces pensamos que eran como la empleada de servicio o el esclavo que uno tenía trabajando. No, ellos habían crecido en demasía. Y Génesis está respondiendo quién es Dios y que ellos son el pueblo de Dios. ¿De dónde vienen? ¿Por qué están ahí? ¿Y por qué tienen que ser desarraigados de un lugar donde pareciera que todo está cómodo? Ustedes se imaginan que el Señor les quitara en este momento todas sus riquezas y ustedes me van a decir, ve pastor, yo no soy rico. Bueno, que el Señor te quite tu casa, te quite tu estabilidad laboral, te quite la ubicación donde tú estás y no importa dónde te pongan, yo te aseguro algo, vas a sufrir. Yo lo digo porque yo lo viví. En 1996 dejé el Perú y vine a esta nación que es Colombia y posiblemente no va a ser bien comprendido lo que yo voy a decir en este momento. Pero yo odié cada cosa de Colombia. Su comida, su gente, su moneda. En ese momento todo era muy oscuro para mí. No tenía a nadie quien me extendiera una mano. Sin embargo, si alguien me contara, este es el plan, y me ponen en el 2020, yo digo, Señor, gracias, muchas gracias. Yo pasé por mi tiempo de desierto, y siendo varón lloré lo que no está escrito. No tenía a nadie conocido y no comprendía la cultura, no comprendía la sociedad, la idiosincrasia. Y no es que me faltaba ni techo ni comida porque hombre trabajador he sido. Pero ver el plan de Dios en ese momento dolía. Y solo quiero que piensen en el pueblo de Dios en ese momento que se está preguntando quiénes somos realmente. ¿De dónde venimos? Porque no venían de Egipto. En Egipto los odiaban, no los querían, los usaban, los abusaban. ¿Y para qué estamos en el desierto? Ellos mismos expresaron, no habían tumbas en Egipto para que nos saquen al desierto a enterrarnos. Y efectivamente toda esa generación murió en el desierto. Rápidamente, no recuerdo cuántos murieron cuando Moisés bajó del Sinaí. Fueron hartos. Pastor José Henry, ayúdeme con el dato. No recuerdo, pastor. No he llegado hasta ese punto, pastor. No recuerdo. Son como 200,000 que creo que murieron, no recuerdo. Pero fueron hartos. Cuando Moisés dijo, pongan su espada al lado de su muslo y los que son por Jehová maten a su padre, a su madre, a sus hermanos, todos esos idólatras. Y fue una pela en ese momento, después de 40 días de estar en el Sinaí. Cuando digo pela, para aquellos que no entienden posiblemente, es que hubo una purificación, ¿sí? Y fueron muchos los que murieron. Unos a mano de espadas y a otros que tragaron el oro que estuvo diluido de haberse fundido ese ídolo que se había construido. Y es aquí donde el Señor está dándoles Génesis. ¿Sí? Yo quiero que comprendan. Por eso yo creo que es importante que todo creyente que llega a la fe debe comenzar leyendo Génesis para saber quién es Dios, de dónde venimos. Miren, Génesis, aunque no es un libro dogmático teológico, su teología hay que interpretarla. Es muy rico y nos da unas respuestas extraordinarias. Es algo que yo quiero que hoy nosotros podamos evaluar y mirar a la luz de mis diapositivas, ¿sí? Espero que ellas nos ayuden y no nos, más bien no nos interrumpan el pensamiento que yo quiero darles. Nuevamente les digo, hay temas que van a ser difíciles, hay otros temas que no voy a responder,
porque no es propósito, es ponerle las bases fundamentales que cuando usted lea, usted comprenda, ¿sí? Y vea que en Génesis encontramos algo extraordinario. Y esta tercera lección nos va a tener que llevar a correr con nuestra cuarta lección, porque el grueso de Génesis del capítulo 12 al capítulo 50 nos tiene que hacer pensar en cuál es la promesa y por qué esa descendencia. Hoy vamos a ver la caída y sus consecuencias. Ahora, cuando nosotros pensamos en la caída, casi siempre nosotros tenemos que entender cuál es la gravedad del asunto, ¿sí? Usted va al médico, le dice sus afecciones y le receta un acetaminofén o una aspirina. Usted sale convencido de que su enfermedad es leve. ¿Sí es así? Su enfermedad, pues es algo que... Y yo me estaba preocupado. Pero si usted sale con 100 exámenes, sale con una droguería en la bolsa, o sea, con muchos fármacos, con muchos medicamentos, usted entiende que el problema es mayor. Pero si usted sale y le dice con una lápida en la espalda, tiene 3 días de vida, usted sabe lo grave de su estado. Hoy yo quiero primero ilustrarles de dónde cayó el pueblo de Dios. Porque si nosotros no entendemos de dónde hemos caído, no vamos a entender por qué Dios separó al pueblo de Dios de Egipto. ¿Sí? ¿Por qué Dios más bien no hizo que los hebreos se volvieran un pueblo más fuerte, tomaran el poder? Eso es lo que harían muchos hoy. Tomemos el poder, la presidencia, para que hayan leyes justas. ¿Por qué no se tomó el poder? Ya tendrían ejército, tendrían esclavos, tendrían territorio y hubiesen conquistado facilito la tierra prometida. Ese sería el pensamiento humano. Pero Dios lo que hace es desarraigarlos, desubicarlos. Y ese siempre ha sido el plan de Dios. ¿De dónde han caído? ¿De dónde hemos caído? Génesis capítulo 1, 26, 27, los que están conmigo hace años, este es como mi caballito de batalla hace los últimos 5 años, por lo que estoy usando y estudiando Génesis. Pero yo quiero que veamos algo que posiblemente lo hemos citado tantas veces, lo hemos citado para mayordomía, para diaconía, para el matrimonio, para eclesiología. Creo que es un fundamento extraordinario. Pero miremos la declaración que hace Dios. Miren, en todo el capítulo 1, después de que era bueno, esta expresión es reiterativa con relación a un aspecto de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Miren lo interesante, es la primera vez que Dios usa un plural para hablar de Dios, y el consejo de Dios dice, hagamos, ¿qué hagamos? Adán y a Eva. Sí, pero es que Adán y Eva tienen un nombre, se llama ser humano. Esto es diferente a todas las criaturas. Esto es algo extraordinario porque es hagamos al ser humano. Pero la particularidad de este ser humano, de esta creación, es que es diferente a los ángeles, diferente a los animales, ya sean de todo tipo de los que haya, y diferente a todo tipo de la creación. Este ser humano tiene la imagen y la semejanza de Dios.
y tiene que llenar toda la tierra. Esa es la orden. La Biblia nos va a decir que Dios los creó varón y hembra porque hay un propósito. Esto es muy importante. Este propósito está basado en el diseño y la estructura de Dios. Recuerden que algo fundamental que vimos en Génesis capítulo 1 es que el Dios eterno, o sea, la deidad, manifiesta el ser diseñador, el ingeniero también, o el que estructura todas las cosas. Por eso al hombre le da corporalidad. ¿Qué significa corporalidad, queridos hermanos? Cabeza, tronco, extremidades. No estoy hablando de color de piel, ni color de ojos, ni si con pelo o sin pelo, o crespos o lisos. Estamos hablando del cuerpo. Dios determinó que para ser humano debemos tener cuerpo. Por eso cuando a mí me dicen, pastor, los voy a acompañar en espíritu, no me sirve. En espíritu no nos sirve, nos sirve con el cuerpo. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Sí? Pastor, estaré en mis oraciones, no puedo estar con usted, no, ya me parece alguien negligente. Dios dice que debemos apartar todas las cosas para estar presentes. ¿O no es así? ¿Cómo nosotros valoramos la vida donde estamos presentes? Eso es lo importante. Por eso dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, para estar ahí presente, o sea, en cuerpo. El cuerpo es la parte tangible del ser humano, pero esa parte tangible va a albergar la parte intangible, lo que nosotros hemos hablado ya en otros estudios de antropología, personalidad, moralidad, espiritualidad. Somos personas porque pensamos, decidimos, y cuando pensamos y decidimos pasa algo extraordinario. Nos emocionamos. Los actos de injusticia producen ira en nosotros. Eso es una emoción. Los actos de ternura nos producen sentimientos de afecto, de amor. Los actos de generosidad nos llevan a la gratitud. O sea, nosotros fuera de toda la creación, nosotros somos personas porque podemos hilvanar nuestra inteligencia con nuestras decisiones y con nuestras emociones. Por eso alguien que me diga, pastor, lo quiero mucho, pero no puedo estar en el culto, lo quiero mucho, pero no estoy en su clase, lo quiero mucho y lo respeto mucho, pero no puedo seguir con usted. Es contradictorio. Es contradictorio la razón. ¿Sí? Si la Biblia dice un principio, pues ese principio es el que nos une, o sea, lo que lleva nuestra voluntad, y eso nos lleva a las emociones. Usted canta, santo, santo, santo es el Señor, y lo canta con la razón, y eleva sus manos, y si quiere aplaude, porque aplaudir no está prohibido. A pesar de ser reformado, podemos aplaudir, presbítero Juan. ¿Sí? Porque hoy en día para ser reformado hay que ser como un muerto en vida. No. Podemos aplaudir si queremos. Y batir las manos si queremos. Porque es una expresión corporal de nuestras emociones. O cuando cantamos Sublime Gracia. Esto nos hace personas de Dios para Dios. Yo qué tal es cantando y como aburrido, cansado y bostezando. Sería muy incoherente. Tenemos moralidad porque la ley de Dios está plasmada en el ser humano. Adán lo sabía, por eso entendió claramente cuando Dios le dijo, si tú comes de este árbol, Dios lo crea y le dice, si tú comes de este árbol, ciertamente morirás. La palabra muerte en el Antiguo Testamento sobre todo va a hablar de separación.
El hombre comió y murió. Muerto, separado de la gloria de Dios, dice Romanos capítulo 1. Y claro está la espiritualidad. El ser humano es el único que tiene la concepción y el deseo de relacionarse con Dios. Y esto es muy importante, queridos hermanos. No hay un ser humano en la historia de la humanidad que no tenga un concepto de Dios. Miren, los incas que gobernaron casi toda Sudamérica, ellos tienen un concepto de Dios y no es el Dios Sol, porque ese es el Dios que ven. Ellos tenían un concepto mayor que el Dios Sol. ¿Ustedes sí sabían? ¿Sí sabían o no sabían? Se llamaba el Dios Huiracocha. Es el Dios invisible que creó todas las cosas. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque toda la humanidad así ha creado un concepto de Dios. Obviamente porque es una humanidad caída. Adán y Eva, que están en el Edén, ellos tienen el concepto de Dios claro. Un Dios bueno, condescendiente, generoso. Los puso en un huerto que no sembraron, con unos ríos con agua que ellos no encauzaron, un lugar que fluía todo lo necesario para que ellos sobrevivieran. Ellos tenían el concepto de Dios apropiado, tanto así que el primer día del hombre es el séptimo día de Dios y ellos son invitados por Dios a contemplar esta extraordinaria creación. Este es de donde ellos han caído, queridos hermanos. La Biblia dice que Dios los creó con una parte tangible y una parte intangible, lo que nosotros llamamos dicotomía. No es el concepto de tricotomía, sino de dicotomía. Es el pensamiento hebreo, el pensamiento del pueblo de Dios, el pensamiento de la palabra de Dios. Y no solamente eso, Dios lo creó bueno en gran manera. Vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y nosotros vemos que puso al ser humano como su virrey para que ese virrey multiplicara su imagen, su semejanza por toda la tierra. Ahora, no solamente es multiplicar individuos. Vamos a considerar en nuestra próxima diapositiva algo muy importante. ¿Qué pasó con esta corporalidad, con esta personalidad, con esta moralidad, con esta espiritualidad? Porque el hombre, cuando violentó la voluntad de Dios, Dios llama a Adán y le dice, y a Eva, miren este árbol, miren este fruto, de este no comerás. El comer va a traer una sola consecuencia, que va a ser manifestada en la creación, en esta imagen y en esta semejanza. Nosotros vemos que el ser humano no va a dejar de ser humano. ¿Sí? No es que le van a salir cachos, colas y alitas en forma de murciélago, ni va a cambiar de color, sino que a este ser humano que lo creó Dios, varón y hembra, tiene consecuencias por su transgresión. Su personalidad va a ser esclava del pecado, o sea, con su mente, con su voluntad, con sus emociones, van a ser esclavizadas de la transgresión. Esto no significa que no hagan cosas buenas. Sigue habiendo inteligencia en el mundo.
¿sí? Los seres humanos son muy racionales. Yo no he visto que el ser humano llegue a una avenida de 8 carriles y diga, voy a pasarla. No, va y busca el semáforo en rojo. Advierte al peligro y dice, no, momento, yo no paso por ahí. Ve la altura y se coge de algún lado para no caerse. La razón le funciona perfectamente. Sus decisiones son en pro de esa razón. Y sus emociones son resultado de sus acciones. Sin embargo, la Biblia dice que está esclavo de sus pecados, porque sacó de la ecuación a Dios. Y nosotros lo sabemos. Y nosotros lo evidenciamos. Por lo menos aquí en Colombia de la Constitución ya se ha sacado a Dios. Somos un país laico. Y también nosotros hemos considerado y hemos visto lo que la sociedad está haciendo. Ahora ya no hay un juramento, lo que se llamaba el juramento hipocrático para los médicos y el juramento de los jueces de decir la verdad y solamente la verdad sobre una Biblia y el temor a Dios. Ahora es por ética, por tu comprensión de la ética. Miren que nos da a entender que ellos están reduciendo la ley a su comprensión y su moralidad se ha convertido en su propia justicia y su justicia en ser enemigo de Dios. Solo piensen cuando ustedes han pecado o hemos pecado nosotros. ¿Qué hacemos? Reducimos la ley de Dios a su expresión mínima. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, para apartarlo. Hoy en día es uno de los mandamientos más violados por la iglesia. La iglesia denuncia el adulterio, denuncia el robo, denuncia el asesinato, denuncia hasta la mentira. Pero el día del Señor lo justifica con lo que sea. ¿Qué hace? Se comporta como este hombre que está reduciendo la justicia. Por eso la justicia del hombre es injusticia para Dios. La Biblia dice los mejores actos de justicia del hombre sin Cristo son como trapos de inmundicia. Bueno, cuando se refiere a los trapos de inmundicia, es a los pañitos que usaban las mujeres para recoger los rastros de su menstruación. Así es la justicia del hombre sin Dios. Y su espiritualidad, hoy la comprensión de Dios es al antojo de cada quien. Pero dice que la espiritualidad del ser humano caído es una espiritualidad sin Dios, sin el Dios verdadero. Ellos tienen un concepto de Dios. Ese es el peligro de todas las sectas protestantes y católicas que están surgiendo. Porque el concepto de Dios está siendo reducido a la comprensión del hombre. Ah, no, es que yo sé que Dios es bueno. Dios, miren, esta es una expresión que ojalá el cristiano se quitara de la boca. Es que Dios sabe que yo de corazón estaría. Sabe que de corazón yo obedecería. Oh, Dios es amor. Como Dios es amor, entonces yo creo que esa es una carta blanca para el vale todo. El ser humano vive, está entre comillas, está muerto en sus delitos y pecados. Vive en el mundo de Dios y fuera de su reino. Esas son las consecuencias. Cuando fue creado mire, no estaba solamente dentro del reino, estaba en el jardín de Dios. Y vivía para con Dios. Y vivía en la presencia de Dios. Ahora vive en el mundo de Dios y fuera de su reino.
¿De dónde ha caído? ¿Y qué es lo que hace? Miren, ya hemos aclarado eso. Lo creó a su imagen y semejanza y ahora esa imagen y esa semejanza está corrupta. Pero también debemos recordar que en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28 se creó 3 instituciones. El hogar. Dentro del hogar o de la casa está el soltero, está el casado, están los hijos, estarán los viudos, estarán los separados, estarán los recasados, pero estarán todos aquellos que viven en comunidad. ¿Qué otra institución potencialmente se crea en Génesis capítulo 1, versículo 26? La iglesia. Aquella que reúne estas casas o estos hogares. Y no estoy usando el término de familia porque la Biblia va a hablar en toda la escritura que solo hay 2 tipos de familia. Los que tienen a Dios como padre y a los que tienen a Satanás como padre. El propósito de cada hogar es conformar la iglesia o el pueblo de Dios. Y estos hogares, esta iglesia, conforman lo que será conocido en Génesis como los clanes, como el pueblo, como el reino, como la nación. Y hay una realidad, queridos hermanos. Dios reina y Dios salva. O sea, estas instituciones manifiestan a un Dios, al Dios soberano, al Dios redentor, y todo lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 26. Claro que lo tenemos que inferir, recordemos que son los primeros indicios que tiene el pueblo. El pueblo en el Éxodo dice, ¿quién soy? El pueblo de Dios, la nación de Dios. ¿De dónde vengo? Desde Adán y desde Eva. Fueron creados a imagen y semejanza. Y pasó algo catastrófico, algo nefasto. La humanidad cayó en pecado. A partir de este momento histórico vemos 2 vertientes de la descendencia. Los que están en el plan de Dios redentivo y los que están fuera del plan redentivo de Dios. El pecado entra. Génesis 3 nos va a narrar la responsabilidad del ser humano. Nos va a narrar cómo el ser humano transgrede la voluntad de Dios y cómo el pecado se va a difundir. Y saltamos del 3 al 4 y vemos la caída del hombre, pero cómo ésta alcanza o se manifiesta en Caín y en Abel. Y cómo el nombre de Set tiene trascendencia al ser llamado sustituto. Nosotros tenemos que observar que todo esto ocurre en el mundo que hoy nosotros conocemos, llamado tierra. No es la Pangea, es tierra. Es el mundo conocido, el mundo que no ha tenido mayor cambio. Y si lo tuvo cuando Dios hizo la separación de las aguas, cuando separó las aguas de la tierra. Y eso es lo que manifiesta la creación, este gran rompecabezas. Pero todo tiene su origen en el Edén, en ese
punto neurálgico donde cruzan esos ríos, y a partir de ese lugar está narrado lo que el Señor tiene como plan. Entra el pecado y esto es parte de la historia de la humanidad. La humanidad tiene una imagen y semejanza de Dios corrupta. Ellos siguen teniendo pensamientos, tienen inteligencia, tienen voluntad, tienen emociones, tienen moralidad, tienen espiritualidad, pero miren, todo eso lo construyen sin Dios. O sea, ¿cuál es la gran consecuencia que se denuncia en Génesis 6 que vamos a ver? Que todo lo están haciendo sin Dios, sacan de la ecuación a Dios, como hoy. Queridos hermanos, si ustedes quieren estar en la comunión con Dios, tienen que meter en la fórmula de la vida del día a día a Dios. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Eso me parece extraordinario. Tomar decisiones para su gloria, no para nuestra gloria, considerando a qué Dios te ha llamado. Paralelamente en la historia, cuando entra el pecado, también entra la promesa del Mesías. Usted me dirá, pero ¿dónde está la palabra Mesías? Muy bien. Recordemos que la palabra Mesías que se usa en todo el Antiguo Testamento, que es en hebreo, tiene que ver con ungido, elegido, alguien que va a vindicar, alguien que va a reconciliar. Y en Génesis 3:15 esa es la promesa. Son los primeros indicios del Evangelio. O sea, ¿cuál es la importancia de un pueblo tan insignificante como los hebreos? Porque hasta aquí no se llamaban israelitas, les cuento. Y mucho menos judíos. No eran israelitas porque esta concepción más bien es tardía. Cuando ya se conforma la monarquía y se conforma el reino de Israel. Y se consolida con David y con Salomón. Y judíos posteriormente, en el 480. Cuando al regresar del exilio, ninguna de las tribus pudo corroborar quiénes eran, solo judíos y levitas. Qué coincidencia, ¿no? Bueno, soberanamente Dios había preservado estas dos genealogías para validar los oficios de Cristo. Verdadero rey, verdadero sacerdote, verdadero profeta. Es así, queridos hermanos, que cuando nosotros vemos que las consecuencias de la caída manifiestan la necesidad histórica de la salvación, donde Dios unilateralmente la realiza o la la efectúa para su gloria. Recordemos, la corporalidad, personalidad, moralidad, espiritualidad del hombre está distorsionada. ¿Cómo lo sabemos? Génesis capítulo 3 nos dice que por la caída la imagen de Dios es corrupta. Se los voy a demostrar. Adán y Eva pecan. Los dos son responsables. Los dos son la representación de la humanidad. Acá no hay temas de género, ¿sí? Ni de roles, ni de propósitos, sino de responsabilidad. Los dos pecaron. Hemos dicho que esto los afectó profundamente. Ahora, yo quiero que se pongan en escena de lo que Génesis está diciendo. Génesis está plasmando la siguiente idea. Dios creó al hombre bueno en gran manera. Adán, cuando vio a la mujer, dijo, esta será llamada varona porque es carne de mi carne, huesos de mis huesos. No son votos matrimoniales, sino es una expresión de, wow, Dios, todo esto es para mí.
Sí, y aquellos que somos casados nos gozamos y nos disfrutamos y nos alegramos en ese bien que Dios nos ha hecho. No importa si vino en paquete grande o chiquito, gordito o flaquito. ¿Sí? Acá no es cuestión de una perspectiva de la vio desnuda y dijo todo esto es para mí, no, sino en que es lo que él necesitaba. Y esto es muy importante para nosotros. Él tenía el concepto apropiado de Dios, tanto así que lo había acompañado en ese día séptimo y había contemplado todo lo que Dios había hecho. Lo había puesto en el jardín de Dios, en un lugar, en una tierra que él no había labrado, pero habían crecido frutos, habían árboles, había para comer, para todo lo necesario. Habían 4 ríos que alimentaban ese Edén. ¿Sí? Tenía todo lo necesario. Y me parece interesante porque es como cuando les dice, entrarás a la tierra prometida, a tierra que no labraste, ni cisternas que tú hiciste, tierra que fluye la leche, la miel. Y siempre Dios es así, tan generoso. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción de Adán y de Eva frente a su transgresión? Y yo quiero que nosotros pensemos, esto es por causa del pecado. Redujeron el concepto de Dios a un propio concepto. Ellos se escondieron. Esto es el acto más irracional que pueda tener el ser humano. Voy a hacerles un ejemplo. Yo los invito a mi casa y les digo, miren, acá en la entrada hay una cámara, acá hay otra cámara, estamos llenos de micrófonos, en el baño hay cámara por si acaso. Usted está preavisado. Ellos conocían al Dios verdadero, omnisciente, omnipresente, pero lo que dice la escritura en Génesis 3 es que ellos se escondieron. Es lo más irracional y tonto que yo pueda. ¿Cómo me escondo del ojo de Dios? Es como cuando alguien dice, yo voy a pecar, no quiero que el pastor me vea, no quiero que mi esposa me vea, no quiero que mi esposo me vea, no quiero que mis padres me vean, o voy a pecar y apago la luz. Es lo más irracional que hay. Pero esa fue la reacción de Adán. Ellos se vieron desnudos y se esconden, hacen su propia justicia. O sea, no tienen la capacidad de vestirse, sino decir, estoy desnudo, me voy a esconder. Es evidente que fue catastrófica la caída. Esclavos, enemigos, muertos en sus delitos y pecados. Es lo que manifiesta. Dios lo manifiesta en su palabra. Adán, ¿dónde estás? Yo por algún momento, y los hipotéticos no se valen en la escritura, porque eso nunca va a pasar. Nunca pudo haber pasado. Por eso los hipotéticos no valen. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, si Dios no le hubiese dado a Eva, si no le hubiese dado a Clarita, ¿sí? O a Sandrita, o a Natica, ¿sí? No, ellos pecaron. Este es parte de la historia. Pero si ellos, solo es para el ejemplo didáctico posiblemente que quiero dar, si ellos en vez de esconderse hubiesen dicho, Dios ha sido tan generoso, nos ha puesto aquí, Él tiene un propósito, un plan, Señor, perdónanos, ¿qué hubiese pasado? No se vale el hipotético. Solo quiero que ustedes vean lo nefasto que es tener la imagen de Dios corrupta o caída. Porque vamos a usar todo lo que tenemos para obrar y pecar contra Dios. Por eso la Escritura dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro propio sentido de justicia, nuestra relación con Dios. Por eso anhelo estar en la presencia del Señor.
El hombre, aunque camina y toma decisiones, su naturaleza es pecaminosa. Su naturaleza es esclava, enemiga y muerta. ¿Sí comprendemos? No hay otra razón. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio es libre, amigo y vida. Responde a las tres consecuencias de la caída. Ahora tenemos la libertad de obedecer a Dios, con la capacidad de poder hacerlo. Antes el hombre estaba esclavo y no tiene otra posibilidad. Por eso Dios demanda de sus hijos una obediencia libre, gozosa, bienaventurada, plena. Porque somos amigos, no enemigos. Yo, ¿cómo puedo decir amo a Dios y prefiero, no sé, estarme en la finca o dormir hasta tarde en el tema del día del Señor? Es claro, mis amados hermanos, que el Evangelio manifiesta la voluntad redentora, regeneradora en la existencia del hombre. Dios busca a Adán. Ojo con esto. La Escritura dice, Adán, ¿dónde estás? Ajá. El Dios omnipresente, omnisciente, ¿no sabe dónde Adán está? ¿Ustedes qué opinan? Porque este es un enigma de esos muy grandes. Pero recordemos que la narración nos está dando a conocer, diciendo qué es lo que está pasando con el hombre. No está hablando de quién es Dios, sino de la realidad de lo que está viviendo el hombre. Aunque manifiesta quién es Dios, este pequeño monólogo nos habla de la separación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Y él dice, es que escuché tu voz, escuché, te sentí y me escondí. Eso es lo que hace todo delincuente, ¿no? Se esconde. Uno peca y dice, no, no voy a culto. Hacer morcillas al diablo no puede. No puedo. O sea, hacer longaniza para el diablo no puedo. Eso es mucha hipocresía. Dios llama a Adán. Ve su condición. Y a partir de este momento nos enseña algo extraordinario. Su voluntad redentora y regeneradora en su existencia. Porque no solamente los llama, sino tiene que matar un animal y vestirlos. No los viste como cavernícolas. Dice que les pone túnica de pieles, no taparrabos de pieles. O sea, saquen esa imagen que les enseñaron en escuela dominical de que, sí, el hombre desnudo de la cintura para arriba. Eso es muy cavernícola. Y eso no existe. Dice túnica de pieles. No sabemos si estas túnicas se las pusieron y la sangre estaba ahí todavía. Pero lo que sí es claro es que tuvo que morir un animal. Y ellos ser reconciliados. Y en esta reconciliación ellos reciben la disciplina de Dios, los dos. No por ser mujer, por ser hombre, no por decir quién pecó, quién no pecó, los dos. Y hay consecuencias sobre lo que Dios demanda de ellos, sobre su propósito, sobre el propósito de la multiplicación, sobre el propósito del trabajo, sobre el propósito de gobernar, de sojuzgar. ¿No les parece interesante todo eso? Los seres humanos están viendo el actuar unilateral de Dios. Yo quiero que nosotros veamos que las tres instituciones entran en desarrollo
a partir del capítulo 6 al versículo 9. En este mundo conocido, todos salen a poblar la tierra. Pero hay dos vertientes, la de Dios y la de los hombres. Y aquí es donde me surgió a mí una pregunta. El mandato pareciera ser universal y pareciera como que si les hubiese dicho crea cultura. Ahora, ¿tenemos cultura en el mundo? Sí. ¿Hemos llenado la tierra? Sí. Si fuera solo un mandato cultural y universal, ¿no estaríamos obedeciendo a Dios? Entonces, ¿por qué Dios en Génesis capítulo 6 dice, me arrepiento de haber hecho al hombre? Si estaban obedeciendo. ¿Recuerdan las tres instituciones que nosotros tenemos? Hogar, iglesia, Estado. Pero el hombre está obedeciendo. Pero Dios dice, me arrepiento de haber hecho al hombre. Y me arrepiento porque también los hijos de Dios están yéndose con las hijas de los hombres. Y denuncia el yugo desigual. Y viene el diluvio, juicio y salvación. Y viene una promesa de pacto. Miren lo interesante que nosotros tenemos que observar a la luz de estos capítulos del 6 al 11, donde estamos viendo el origen de las naciones, la Torre de Babel, pero Dios denuncia que todo eso está mal. El mundo, aunque está haciendo y desarrollando todo lo que en el plan original se está demandando, tiene un pequeño problema. Sacó de la ecuación a Dios. ¿Hacen cosas buenas? Sí, claro. ¿Desarrollan ciencia? También. ¿Desarrollan religión? Claro. Donde hay seres humanos hay religión. Muchísimas. Te vas a la India y ahí hay más de 2000. Tienes el dios rana, el dios sapo, el dios vaca. Hombres y mujeres convertidos en dioses. Los atenienses tenían un lugar para el dios no conocido. Queridos hermanos, acá vemos las consecuencias de la caída, es desarrollar el plan de Dios sin Dios. Es como aquellos que dicen, pastor, ore para que a mi hijo le vaya bien, consiga el trabajo deseado, estudie las cosas deseadas, pero no oran para que sea cristiano. De hecho, a todo lo que le invitan los hijos, a veces uno se va. No importa si es violando el día del Señor, no importa si es haciendo otras cosas que no convienen. Cuando lo que necesita el mundo es tener una vida para con Dios, una vida donde manifieste mi responsabilidad individual, pero también colectiva. Es muy claro, queridos hermanos, que esta población del mundo, unos son parte de la promesa de redención y los otros no. De una misma consanguinidad, de una misma parentela, van a surgir dos corrientes. Los que tendrán a Dios como Padre, llamado familia de Dios, pueblo de Dios, donde hay hogares, y esto es claro, hogares con 2, 3 hijos, hogares con multitud de hijos. Miren, es interesante que el primer hogar conformado por Dios, o la primera casa conformada por Dios,
fue conformada por un hombre soltero? ¿Por qué dice que no es bueno que el hombre esté solo? Porque hay un plan, hay un propósito. Y para ese propósito no era bueno que esté solo, ya que los seres humanos no nacen a control remoto. Yo no puedo coger el control remoto y replicar seres humanos. Y no se pueden criar tampoco de esa manera. Y no se pueden disipular de esa manera. Y no se puede hacer de esa manera. Dios tiene un propósito. Hay dos simientes que se van desarrollando. La que tienen a Dios como Dios y a los que sacaron de la ecuación de su vida a Dios, pero siguen desarrollando su hogar, siguen desarrollando su fe o su religión, siguen desarrollando su estado o nación. Por eso Dios los destruyó en Génesis capítulo 6, 7, 8. El pueblo en el desierto tiene que decir de dónde venimos, de Adán y de Eva. Todos conformados a la imagen y semejanza, o sea, Dios nos dio dones, habilidades. Estamos aquí gracias a Dios, igual que los de Egipto. Pero ¿por qué estamos siendo desarraigados de Egipto? Porque ellos están construyendo una nación, una religión, una fe y unos hogares sin Dios. Y ellos fueron sacados al desierto para contemplar la gloria de Dios. Miren, en el Sinaí ellos veían la gloria de Dios entre nubes, relámpagos, truenos. Y ellos decían, Moisés, ve tú. Nosotros no queremos hablar con Dios. Dios se revela a su pueblo. Acá hay una respuesta. ¿Quieres ser destruido por Dios? Desprecia a Dios en tus planes, en tu vida. Es evidente, queridos hermanos, que estas tres instituciones, bueno, esta es una diapositiva duplicada, vamos a pasar a la siguiente. Esta es la historia que nos presenta Génesis, miren. Comienza con un puntico de la creación, pero nos empieza a dar una idea cronológica y una de revelación que va aumentando. Donde Dios se revela, nos pone un escenario para hacernos entender que la salvación es real, no es espiritual. Tiene que ver con cielos, con tierra, tiene que ver con los seres humanos y con la manifestación de Dios. Esto es real, queridos hermanos. Al mundo, viendo toda la creación, le pasa eso. Miren, el mundo dice, este lugar es tan hermoso. ¿Y saben qué empieza? Esto tan hermoso lo empiezan a pensar en lucro propio. Todos los parajes maravillosos de la creación han sido explotados por el ser humano y los llaman lugares turísticos. Y en los famosos lugares turísticos están vendidos a la inmoralidad, o sea, a la falta de justicia de Dios, a todas las perversiones que el ser humano pueda, y cada quien tiene su propia espiritualidad. Hay lugares tan majestuosos que cuentan la gloria de Dios, pero la gente va y dice, acá está Buda, acá está Alá. Yo quiero que nosotros, hermanos, miremos realmente cómo Génesis va presentando las cosas. Dios le está diciendo al pueblo en el desierto, mira, acá está el Sinaí, acá está Dios. Acá estoy yo con ustedes. Génesis va a presentar esa historia una y otra vez. Yo estoy con ustedes. Pero bueno, eso es parte de la próxima clase. Pero la fe se vive en un mundo real, donde Dios nos ha puesto.
como imagen conforme a su semejanza para reflejar la gloria de Dios, no nuestra gloria. Y esto es muy importante, queridos hermanos. La caída es una evidencia jurisprudencial legítima, legal, de la rebelión humana, por lo cual el hombre es destituido de la gloria de Dios, pero se presenta claramente la promesa del Mesías. Miren, la promesa del Mesías que va a ser evidenciada a lo largo de toda la Escritura como el ungido, como el libertador, el representante, el segundo Adán, aquel que es profeta, sacerdote y rey. Acá están las tres instituciones manifiestas. Miren, hay un profeta que es soltero. No todos los profetas fueron casados. Jeremías fue uno de ellos. De hecho, Dios le responde en el mismo libro de Jeremías que no era parte del plan de Dios casarlo. Y él quería casarse. Pablo es otro. Queridos hermanos, desde Génesis 5 al 11 observamos claramente en el mundo dos grupos bien definidos de los seres humanos, los del pueblo de Dios y el resto. Al pueblo de Dios se mantiene unido en una fe, en una iglesia. La rebelión humana, la obstinación de ellos es querer desarrollar hogares, fe o religión y estados sin Dios. ¿No se han dado cuenta que muchos cristianos hoy en día piden justicia, piden libertad, pero cómo lo hacen? Queremos un cambio político, poniendo toda su esperanza en los políticos, cuando nuestra esperanza debería estar clamar al trono de la gracia, al trono de nuestro Dios, para que se haga su voluntad y no la nuestra. El pueblo de Dios tiene hogares para Dios, una religión o una iglesia para Dios y un estado para Dios. No estoy diciendo un estado confesional. Lo que estoy hablando es de un estado donde uno reconoce que Dios puso a esa autoridad para su gloria y su propósito. Yo no me acuerdo cuál de los reformadores dijo que Dios ponía gobernantes malvados para un pueblo que lo merecía. No lo dijo en esos términos, pero muy parecido. Señor. Juan Calvino. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, mi exposición llega hasta aquí para que nosotros podamos entender y comprender claramente esta clase. Las consecuencias de la caída. La vemos todavía hoy en día. La imagen de Dios corrupta por el pecado. ¿Sí? La imagen corrupta por el pecado sigue pensando que está obrando en favor de Dios. No hay ese tal mandamiento cultural, sino todas las culturas serían dignas de seguir o respetadas. De hecho, Abraham Kuyper, un presbiteriano muy conocido, habló de una supracultura. O sea, vivir a la manera de Dios, bajo los principios de Dios. Al hombre no se le mandó a hacer cultura. No hay un tal mandamiento universal. Hay un diseño y hay un propósito de Dios.
multiplicad, fructificad, llenad la tierra, sojuzgadla. Pero lo tiene que hacer la imagen de Dios. Al final en Apocalipsis esto es lo que se va a ver. Que la imagen y la semejanza de Dios llenando toda la tierra gobernará, vivirá junto con Cristo por la eternidad. En estos cielos y en esta tierra, claro que sí, pero rehechos. Y confesaremos a nuestro Dios y viviremos por la eternidad. No me pregunten cómo es porque no, la Biblia no lo dice, pero sí nos lo promete. Es que la salvación es real. El pueblo de Dios es real. Nuestro Dios es real. Y todos los abrazamos y todos no recibiremos la promesa de esto hasta que todos juntos, los que están inscritos en el libro de la vida, podamos disfrutarlo. Voy a dejar de compartir la pantalla para poder, ¿cómo se llama esto? Para poder atender sus preguntas, si las hay, sus aportes. Pastor, yo estuve haciendo algunas tareas mirando de Génesis 3 al 11 sobre la consecuencia, el carácter de Dios, pero la consecuencia del pecado de la humanidad en ese momento, ¿no? Sí. Lo que no tengo, todavía te quiero aprendiendo para compartir pantalla, pero lo tengo acá anotado en la tablet. No, pero si quieres, yo le puedo dar la opción de compartir pantalla. Claro, pero lo tengo acá en la tablet, tendría que haber, no me di cuenta de haberle mandado por Sí, sí, por sí. el correo. No te preocupes. ¿Está? Quiero hacerlo bien, bastante brevemente, aunque hay mucho, ¿no? Para, por ejemplo, una de las cosas que estuve mirando, las consecuencias del pecado y sus marcas. Bueno, esto se comienza de Génesis 3 al capítulo 11, pero viendo en el capítulo 3, versículo 1 al 3, primero vemos los comienzos de la desobediencia y sus resultados. En el versículo 2 vemos cómo la mujer, ¿no?, le da el lugar, por supuesto, a quien usó en aquel momento el mismo diablo, ¿no? Le dio lugar al diablo para así poder caer en desobediencia. Ella prestó oído, ¿no? También otra de las cosas que estuve viendo, como punto número 3, versículo 4 y 5, que el diablo, ¿no?, fue que transgiversó también la palabra de Dios, como hoy también lo está haciendo. Y aún yo, mirando un poco el versículo 4 y 5, podía recordar lo que también el apóstol Pablo, ¿no?, más tarde en 2 Corintios 11, menciona también de Eva, ¿no?, de cuál fue engañada, y que aún poniéndolo por el plan de este tiempo, también, aún en el mismo capítulo dice que el diablo se transforma como ángel de luz, y desde el principio, obvio que el diablo quiso transversar la palabra de Dios, la autoridad de Dios, lo cual, bueno, sabemos que así no ha podido. Una de las cosas que aquí tengo anotado, el versículo dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad y fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, ese que habéis recibido, o otro evangelio, el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, si hoy nos preguntamos por qué tantas religiones, por qué tanta, bueno, creo que de allí, del capítulo 3, ya es un inicio, ¿no?,
a dar lugar de lo que el diablo quiso transgiversar, lo que Dios no quería. En el versículo 6, vemos uno de los frutos del pecado. El primer fruto fue la codicia, ¿no? Cuando dice que ella vio y le codició, le fue bien a sus ojos el fruto. Y en primera de Juan 2:15 es claro, ¿no? Dice que, bueno, hay tres enemigos, que uno de ellos es la vanagloria de la vida. Y una de las cosas pero uno de los frutos intactos que vemos allí en el versículo 6 es la codicia. Ahí ella empezó a codiciar el fruto. En el versículo 7 del capítulo 3, allí el hombre reconoce su condición natural, ¿no? O sea, cuando descubrieron o se dieron cuenta de que estaban desnudos, ¿no? En su naturaleza. Y lo que hoy, poniendo al plano de hoy, le llamamos la palabra, al menos acá en los uruguayos usamos, creo que se usa mundialmente, el pudor, ¿no? A partir de aquel momento ellos se dieron y reconocieron su condición natural y tuvieron vergüenza. También en el versículo 8, allí vemos que se manifiesta una de las emociones de la naturaleza humana, que es el miedo, y el miedo de ser descubierto por Dios, porque cuando Dios le enfrenta a Adán, dijo, ¿no? Tuvimos miedo. Entonces allí se manifiesta una de esas emociones que es distinto al temor de Dios. No era que había temor de Dios, tuvieron miedo a Dios. También una de las cosas que vi, se inicia también la falta, ¿sí? Como no, del temor de Dios, porque ellos estaban conscientes de lo que hicieron. Ellos estaban conscientes, Dios le había dicho, Dios le había ordenado algo, hicieron lo distinto. Y yo me acordaba, y puse aquí anotado en Jonás capítulo 1, ¿no? Cuando Jonás sabía lo que tenía que hacer, y hasta dijo que era hebreo y todo, de todos a los marineros. Y la verdad que él huyó y había falta de temor de Dios en Jonás. No quiero juzgar tanto al pobre Jonás, pero es lo que vemos. Versículo 9 al 10 del capítulo 3, expresa a Dios su actitud de lo que ya estaba hecho. También lo que veo en el versículo 11, que Dios lo confronta, ¿no? Dios lo confronta. En el versículo 12 manifiesta el sentimiento de la culpa a causa del pecado, porque lo que hizo Adán fue la mujer que tú me diste. Y bueno, allí empieza ese sentimiento de culpa que hoy actualmente hay en el ser humano y que se expresa en el corazón. En el versículo 13 expresan excusas frente al acontecimiento, porque ellos no sabían qué responderle a Dios, cómo responderle. También, versículo 14, vemos el futuro de la serpiente por causa de lo que estaba pasando, porque si vamos al 3.1, y yo no sé, pero hay una versión, porque yo usé la versión 60, pero hay una versión que creo que dice que la serpiente era uno de los animales más lindos, ¿no? Que Dios creó. Sí, es lindo. Ahí está. Y bueno, pero allí en el versículo 14 vemos cuál fue su paga, su consecuencia, ¿no? En el versículo 16 vemos la consecuencia y el resultado del pecado a la mujer, lo que Dios le dijo en claro, lo que iba a pasar con ella. También en el 17 y 19, también el resultado del pecado del hombre. Y en el versículo 21 vemos, como usted decía, ¿no? El primer sacrificio, ¿no? Porque, bueno, allí Dios tuvo que matar para hacerle ropas. Versículo 22, se resalta la presencia de la Trinidad. Eso está bueno, ¿no? La presencia de la Trinidad. Y recordaba lo que decía el Señor Jesucristo en Juan 8:58, cuando le habló a los fariseos, dijo, antes de que Abraham, pues ellos ya estaba.
versículo 23-24, allí vemos la marca de la consecuencia del pecado y la separación de Dios, aunque ya de Dios el hombre, ahora cuando ellos cayeron en desobediencia ya habían sido separados de Dios. Ahora, hay un versículo que yo no nombré, que yo no sé, que yo saqué, no sé si se dieron cuenta cuál es, que faltó. Y ese versículo 15, ¿no? Bueno, el versículo 15 es donde vemos la promesa, ¿m? Donde vemos la promesa de Dios. Aún en medio de la consecuencia del pecado y la situación vemos la promesa de Dios. Y en Lucas 3, versículo 23 al 38, y en el 38 resalta y es cumplido de dónde vendría el Mesías, el ungido. Porque el Lucas, el Espíritu Santo, obvio, ¿no? Inspirando a Lucas, pone diciendo Adán. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, es bien clarito. En el capítulo 4, por ejemplo, vemos el legado, yo le puse así, vemos el legado que le transmiten sus padres, el resultado del pecado. Qué legado, ¿no? Entonces, en el versículo 1, lo que dijo Dios en el capítulo 3 del versículo 16 es cumplido. Es cumplido cuando le dijo el deseo será para tu esposo y tu esposo te dominará, ¿no? En el versículo 2 y 3 vemos que para resaltar vemos la primera vez que se menciona es llevar la ofrenda a Dios, ¿no? Ahora, uno de los principios que alguien dijo así y yo anotaba, intentando esto, un buen principio no siempre tiene un buen final. Un buen principio no siempre tiene un buen final. Eso es lo que pasó con Caín y con Abel. En el 3 y 5 dice, una de las cosas que pude ver, vemos la actitud de lo que Dios vio en el corazón, tanto de Abel como la de Caín. Presbítero, una También, pregunta, ¿y cómo podemos sí, bíblicamente argumentar eso? De que vio la intención. bueno, Porque eso es una inferencia, o mejor, es una alegoría. claro, yo Lo único que simplemente dice que Ale- agradó más a uno que al otro, pero no dijo del corazón, sino... que vio el corazón. Yo lo vi así, ¿no? Como que Sí, la mayor parte de los Dios teólogos interpretan eso. miró el corazón y Sí, la actitud que ambos pero eso es tuvieron, una ¿no? alegoría. Eso es una alegoría porque realmente Claro, lo que es agradable es el sacrificio. No, porque no tiene que ver con quién lo presenta. O sea, todo el principio del sino también testamento. como lo presentan también, ¿no? Sí, pero usted cómo juzga eso, o sea, cómo se juzga eso. O sea, no se puede. Ninguno de los sacrificios podemos decir a lo largo que se juzga eso, porque nosotros tenemos una condición pecaminosa. Voy a hacerles un ejemplo. Uno está Sí. dispuesto para orar, tiene necesidad de orar, le urge orar y uno empieza a orar. Y en eso lo asalta un mal pensamiento. ¿Qué hago? ¿Comienzo a volver a orar? ¿Qué hago? Nosotros presentamos nuestros diezmos, Sigo nuestras orando. ofrendas con la mejor intención, pero muchas veces estamos viendo la necesidad que tenemos de mercar o la necesidad de pagar una deuda o una factura y a veces presentamos nuestros diezmos con dolor. O sea, es que es muy riesgoso, presbítero, hablar que en Génesis 4 ve el corazón de Caín y presentando como un Caín malvado o el corazón de Abel como un corazón piadoso, regenerado, cuando la Biblia no dice. No dice ni siquiera. Los dos, lo que sí dice que los dos presentaron de lo mejor de lo que ellos tenían. O sea, las intenciones fueron las más honestas y las más buenas. ¿Cuál fue el problema?
de Génesis 4, que uno es un cordero y lo otro no es un cordero, que es la enseñanza redentiva de toda la escritura, un cordero. O sea, es una observación que yo quisiera que usted como que examinara. La mayor parte de los teólogos hablan de que Dios leyó el corazón de Abel, pero no hay ningún argumento teológico. Y aun si lo leyera, pues nosotros tenemos que comprender que hay una condición pecaminosa, entendiendo qué pasó con Adán y con Eva, y entendiendo lo que dice Génesis 5, que a partir, en el versículo 3, que a partir de Adán y de Eva todos son creados o conformados a la imagen de Adán y de Eva, o sea, vienen con una consecuencia caída. Entonces, eso es algo que hay que considerar. Entonces, y después Juan el apóstol en la carta dice que lo que me llama la atención, siempre me ha llamado la atención y que interesante, ¿no? Cuando dice que Caín era del maligno, ¿no? sí, Pero eso es sí, esa claro, parte. sí, claro, eso es evidente. Ahora, Ujú. ¿qué es lo interesante de esas dos manifestaciones? Querer tener una vida sin Dios y a la manera de uno, reducir a Dios. O sea, nunca dice la Biblia que presentó verduras dañadas o que fueron de mal sabor o de mala presencia, todo lo contrario. Dice de lo mejor de su cosecha trajo. Y nosotros pudiéramos hacer muchas inferencias. Es que el tema de la inferencia o de la alegoría es muy peligrosa en ese sentido. Dios lee nuestros corazones, es evidente. Y nosotros lo sabemos. Sin embargo, lo único que es correcto para con Dios es el sacrificio. Eso es lo que enseña todo Génesis. Y lo que vamos a navegar, Abraham se acerca a través de un sacrificio, Isaac a través de un sacrificio, Jacob a partir de un sacrificio. Entonces, esto es muy interesante, porque nace una verdadera comunión o relación con Dios a través de la verdadera religión. Y acá en el comienzo es a través del sacrificio. Y recordemos que hoy nos acercamos al Señor a través del único y verdadero sacrificio. Y usted puede haber pecado hoy y decir, lo único que tengo es presentarme en la fe de Cristo, como dijo el publicano, sé propicio a mí que soy pecador. Y el publicano tenía un corazón muy malvado. O sea, fíjense que en esa confesión dice, no tengo nada que ofrecerte, no hay nada bueno en mí, socórreme, socórreme. Y creo que ese es el punto. Pero buen trabajo, presbítero. No sé si los otros hermanos quieren presentar algo de la tarea que se dio. Yo me emocioné con la presentación y me olvidé pedirles qué habían visto en Génesis 3. Aunque ustedes son estudiantes viejos y duchos. Nuestro hermano John Efraín Fuentes nos puso, Dios nos pide obediencia y nosotros en nuestra concupiscencia seguimos siendo necios. ¿Qué debemos hacer para creer y obedecer de corazón al propósito de Dios? Pues rendirnos a la voluntad de Dios. Hemos nacido de nuevo, tenemos la libertad, tenemos la capacidad, hemos sido regenerados, tenemos su espíritu, un ánimo y debemos arrepentirnos. Hoy en el devocional de 2 de Corintios yo les decía, nosotros tenemos que dolernos de corazón cuando nosotros pecamos contra Dios. Y el dolernos de corazón nos tiene que llevar a una mente renovada, a una metanoia que dice la escritura. O sea, yo me duelo, pero arrepentirse es decir, no lo vuelvo a hacer. Pero no es, yo me duelo y dentro de 15 días me voy otra vez de puente y otra vez me duelo y al mes cuando ya la cosa va bien me voy de puente y me duelo. ¿Sí? De eso no se trata. Dice de renovar la mente, de renovar nuestras acciones, de obedecer al Señor. Nosotros por eso conformamos una iglesia, un juramento, una fe, un Dios. Sí, sí, se dan cuenta. Ese es el concepto presbiteriano, ¿no? El concepto presbiteriano no es, no me sirve acá y me voy a la iglesia del vecino. ¿O usted qué opina, presbítero, pastor? Bueno, sí, sin palabras, porque bueno, lo que le conversaba el otro día, ¿no? Es lo que ha pasado, ¿no? No me va a recordar.
No, Sí, es así. la Biblia dice que hay que tener buen recuerdo del pasado, no mal recuerdo. No por eso, no. Hay que recordar, dice, con sabiduría. Muy bien, queridos hermanos, ¿sí hicieron tareas? Dejamos hasta aquí y les presento las tareas dentro de 8 días. Yo después se lo paso, pastor, se lo paso esto por email. Sí, claro. Así me corrige. ¿Qué hay que hacer en su trabajo, presbítero? Estructurar las consecuencias de la caída. Si nosotros hablamos de caída del pecado particulares, vamos a encontrar algunos pecados y otros pecados no. Entonces ahí es que tenemos que evaluar. ¿Sí? Yo le paso la... Particularmente podemos encontrar muchos pecados o inferir pecados, pero hay unas consecuencias de la caída, creo que son muy particulares y evidentes, y es que la imagen y la semejanza de Dios fue corrupta. ¿Qué significa eso? Que fuimos separados de la gloria de Dios y que todo proyecto de vida, a partir de ese momento, toda vida está sin Dios. No importa lo bien que lo haga, no importa, es que en mi hogar somos felices, estamos comiendo perdices y no nos falta nada, no. Si está sin Dios, es como un trapo de inmundicia. No que esta es una religión como la de los budistas. Si ustedes conocieran el budismo, tienen una disciplina extraordinaria, unos actos de bondad impresionantes. Ellos viven en austeridad todo el tiempo y en una falsa paz, pero es la paz de ellos, pero está sin Dios. Lo mismo que los musulmanes. Sí, que muchas religiones, pero no es la religión cristiana. Igual que las naciones, hay muchas naciones muy cómodas. Suecia, a usted le pagan hasta por tener hijos. ¿Sí? Usted desde que tiene un hijo, el primer hijo recibe, me imagino, ¿cuánto es? Como 200 euros mensuales. El segundo hijo, más euros. Y el tercer hijo, más euros. Hay que tener hijos. Porque, o sea, con 1.000 euros al mes, ¿usted se imagina? 1.000 euros son, para que ustedes calculen, casi 4 millones de pesos en colombianos, ¿sí? O unos 3.200 dólares. Eso es mucha plata. Entonces uno dice, queridos hermanos, o sea, no, o sea, las consecuencias del pecado son puntuales, creo, en Génesis. Es construir lo que Dios mandó a hacer, llenar la tierra y poblarla, pero sin Dios. Y esa es la humanidad que vemos ahora. De ahí para adelante hay muchos actos de inmoralidad, de injusticia, que son evidentes, pero también hay muchas sociedades que viven justamente. Y moralmente posiblemente son mejores que muchos cristianos. Génesis nos va a mostrar que posiblemente el faraón actuó frente a Abraham mucho mejor que Abraham mismo. Abraham dice, es mi hermana. Y Dios le tiene que revelar en sueño diciendo, oiga, esa no es su hermana, es la mujer. ¿Sí, sí se dan cuenta? O sea, si vamos por la moralidad del mundo, hay muchos en el mundo que su moralidad es mejor que la de los cristianos. O sus expresiones de espiritualidad. Miren, no hay un musulmán que no ore 3 veces al día donde esté. Hay cristianos que pasan toda la semana y solo si se golpean dicen, ay Dios. El pastor se ríe. Pero es verdad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender, hay personas muy trabajadoras, muy diligentes sin Dios. Esa es mi preocupación. Y el pueblo de Dios en el desierto tienen que entender que es un pueblo a la manera de Dios, que ellos tienen un propósito, pero en el plan redentivo y regenerador de Dios, que ellos tienen que aprender en carne propia qué es ser pueblo de Dios. Un pueblo dependiente, un pueblo obediente, un pueblo que si come debe agradecer a Dios, que si bebe agua debe agradecer a Dios, que si tiene vida es gracias a Dios, que si es sanado es gracias a Dios, que en la noche tiene calor gracias a Dios y en el día tiene sombra gracias a Dios, que está seguro frente a sus enemigos gracias a Dios porque Dios lo esconde. ¿Sí? Es algo fundamental. Por la caída nosotros queremos hacer todo sin Dios.
Y esto nos debe llamar la atención. Tarea. Leer del capítulo 12 al capítulo 50. Tener en mente dos temas. Promesa y genealogía. Esto es muy importante en Génesis. Son historias de vidas, de familias, pero está promesa y descendencia. Particularmente de Génesis 12 al 24 es promesa y descendencia del 25 al 50. Básicamente, aunque entre las dos está permanentemente ese hilo conductor. Jairito hoy ha estado muy callado. ¿Hizo voto de silencio? No, buenos días, pastores, buenos días, presbíteros y hermanos. Buenos No, días, hermano. interesante la clase y pues yo he tenido trato con varias personas que practican el judaísmo y el pastor Juan José mencionó algo hace un rato, que no por ser Caín todos, o sea, alguien, el hermano Juan, el presbítero Juan fue el que dijo que Caín es el hijo del diablo, pero no por ser, o sea, todos identifican a Caín como el linaje del mal, ¿sí? Pero es que el linaje del mal no viene de Caín, sino viene desde Adán. Desde ahí es que está la división entre el bien y el mal. Siempre que hablamos de Caín, decimos, no, es que todos los hijos de Caín son los hijos del diablo y todos los hijos de Seth son los hijos de Dios. Pero la contaminación viene desde Adán, o sea que los hijos de Seth también heredaron el pecado, ¿sí? O sea, identificamos siempre a Caín como el linaje de Satanás, ¿sí? Y a Seth solamente como el linaje de Dios, y ahí estamos cometiendo un error. Y el otro tema con referencia a Caín es en el capítulo 6, cuando dice Dios que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Los judíos creen en el incubus, es decir, que los ángeles se mezclaron con las hijas de los hombres y que por eso se generó la maldad. Ellos creen en el incubus, o sea, desde ahí nada más se parte se empieza a tener error en lo que se cree. Ellos creen que son una religión muy pura porque estudian la Torá y estudian solamente el Antiguo Testamento, pero si lo estudian mal o si nosotros caemos en el error de estudiarlo mal, vamos a empezar mal en nuestra fe. Todo lo que leemos lo vamos a entender de otra manera. Era solo esas dos cosas. Muy bien, mi hermano. Me hace recordar, debemos hacer énfasis en Génesis que Dios no nos mandó a crear una cultura, sino la cultura sagrada sería la cultura judía. Y la nación sagrada sería la nación judía. No, Solo los hoy israelitas la nación que se llama israelita o judía no es el pueblo de Dios, porque no confiesan al Dios verdadero. Ellos tienen sí una cultura muy respetable y tienen una nación muy poderosa y muy respetable, pero es sin la fe cristiana, sin la fe bíblica, sin la fe del Redentor, sin la fe del Mesías. Entonces, simplemente es una nación más, porque el verdadero pueblo de Dios son los salvos. Entonces, queridos hermanos, ¿algo más? Sí, se puede ver en la historia, de acuerdo a lo que usted dice, que dentro de los mismos judíos muchos han sido condenados. O sea, no por ser israelitas o ser judíos, todos son salvos. Y no por ser gentiles, todos somos condenados. La gran mayoría no. Muy bien. Pastor José Henry. Todo bien, pastor. Muy bien, entonces, ore por nosotros los pecadores. Claro, pastor. Amado Señor, te damos gracias por el mensaje que tú nos das hoy, Señor, esos capítulos de Génesis, Señor, que nos hablan de la caída, de la consecuencia, Señor. Rogamos hoy, Señor, Padre, que nos ayudes a vivir nuestra fe, Señor, que lo que profesamos con nuestros labios, Señor, vamos a manifestarlo con nuestra vida, Señor, que nuestra fe se vea en lo que hacemos, Señor, en lo que, no solo en lo que
profesamos o predicamos, sino en lo que hacemos cada día, Señor. Muchas gracias por la vida del pastor Juan José, por este tiempo de enseñanza. Te pedimos bendícenos, Señor, mañana domingo en nuestras respectivas iglesias, Señor, que tu gracia esté con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Gracias por este tiempo. Mañana un buen día del Señor. Bendiciones. Saludos a Nata, que no la vi. Ella ha estado escuchando todo el tiempo, pero está indispuesta. Igual ella escuchó y que muchos saludos. Muy bien.